Muy buenos días, queridos amigos, amigas de las Guarmis. Es un gusto saludarles como siempre desde 95.3 de FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Hoy muchos temas, obviamente estamos muy enfocados en revisar qué pasa con las personas que fueron desvinculadas la semana anterior y qué es lo que va a seguir ocurriendo en el sector público. Este es uno de nuestros temas centrales, pero hablaremos un poquito también de salud y de otros temas, así es que quédese con nosotros. Bueno, seguimos con más de su programa Las Guarmis. A ustedes gracias por estar aquí, por conectarse a través de nuestras redes sociales, Radio Pichincha Multimedia. Y como ven, ya Gaby Cruz está el día de nosotros tempranito. Muchas gracias, mi querida Gaby, por estar acá esta mañana. Espero que el fin de semana haya sido, pues, por lo menos positivo, algo. Así es, buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Bueno, sí, fin de semana de descanso, pero también de mucha reflexión. Yo creo que es algo que nos está pasando a todas y todos en este momento, por todo lo que estamos viviendo en el país, así que también hay que tomarnos esos momentos de reflexión y de decir, ¿no?, que a veces pensamos que en este momento a mí no me pasa, solo pensar en mí, pero realmente no estamos exentos de que nos puedan pasar las cosas que estamos viendo, la crisis de salud que se vive, las familias que sufren, ahora que se vendrá también la crisis del desempleo, las familias también desvinculadas, y pues es complejo y también debemos ser empáticos frente a estas situaciones que viven otras personas. Pero además, Gaby, y esto porque ese tema lo vamos a profundizar en un ratito nada más, queremos hablar de un escritor que lastimosamente falleció este fin de semana y a quien conocimos, a quien le leemos y pues de quien tenemos un libro en casa. ¿Quién no tiene en su casa un libro editado, escrito o compilado por Edgar Allan García? Pues el autor ecuatoriano fallecido este domingo 27 de julio a los 67 años, quien fue uno de los más prolíficos gestores de la palabra en nuestro país. Así es, y con más de 70 libros publicados, García, nacido en Guayaquil, pues era una fuerza de la naturaleza para la escritura, para la lectura y las historias. También se convirtió en esta especie de escudero de los libros propios y extraños, volúmenes que como tanques de ilusiones siempre estaban en uno de sus manos. Y como parte de los Caviernícolas, un grupo que hacía de cada reunión una oportunidad para hablar sobre la literatura, dejó una cantidad enorme de reflexiones y de enseñanzas que ahora también sus lectores y lectoras guardamos como un tesoro. Así es, esa misma semana se lo había reconocido con el premio Cervantes Chico por su trayectoria en la literatura infantil. El mejor homenaje siempre, sin duda, será leerlo. Juan Carlos Cabeza nos preparó el siguiente reportaje para recordar a Edgar Allan García, el escudero de los libros, quien deja un legado inmenso en la literatura ecuatoriana. Con la muerte del escritor Edgar Allan García, la literatura ecuatoriana pierde uno de sus más prolíficos representantes. En su vida profesional como creador y escritor hizo de todo: poesía, novela, cuento, relato. Destacó como antologador, promotor cultural, entre otras tantas relaciones con la palabra. Le gustaban los juegos de palabras, mirar a la gente a su alrededor mientras contaba una historia. Si la gente se reía, volvía a la lectura confiado como un encantador de multitudes. Freddy Peñafiel, poeta y escritor, destaca de García su capacidad creativa, literaria, de escritor que escribe con todas las letras y no solo con las mayúsculas. Conversar con él siempre fue un reto intelectual. Las palabras juegan solas y se defienden y bailan. Su texto termina así: siempre tendré un cariño enorme por el hermano, apenas mayor, siempre con devoción a su tarea de la escritura, un sabio con el que se podía conversar. El escritor Javier Villasís, autor de La profecía de Darwin, hizo una videollamada para que Edgar Allan García estuviera presente en la presentación de su libro. Lo llamé y claro, su esposa me advirtió que se sentía enfermo, pero igual habló como unos 5 minutos ante una multitud que lo escuchaba vía celular. Como vecino de García, Villasís siempre estuvo atento a las contingencias de su salud. Era también una especie de tutor, porque pertenecían ambos al grupo de los Caviernícolas, un colectivo de escritores que hizo una tradición de reunirse cada viernes para discutir de literatura. Allí Edgar también era infaltable, siempre armado de su arsenal de libros bajo el brazo. La escritora Leonor Bravo también recordó a su viejo amigo Edgar Allan García
con quien compartió jornadas en la editorial Girándula. Edgar para mí será siempre un amigo más que un escritor, un amigo con el que compartí este amor, esta pasión por la literatura. Adiós al hombre que sonreía al leer un cuento y que hacía de la creatividad una forma de abrazo colectivo. Más allá de su vasta producción literaria con títulos emblemáticos, Edgar Allan fue un incansable gestor cultural, un formador de lectores, un puente también entre generaciones, así es que lo honramos, lo recordamos y pues bien decía Juan Carlos, el mejor homenaje siempre va a ser leerlo. Así es, y bueno, recordar también que el pasado julio recibió merecidamente el Premio Iberoamericano Cervantes Chico 2025, convirtiéndose en el tercer ecuatoriano en obtener este reconocimiento en tan solo 5 años, tras Edna Iturralde en el 2020 y María Fernanda Heredia en el 2023, un testimonio de la pujanza de las letras ecuatorianas. Y bueno, también su familia expresó desde redes sociales: Edgar no se va, se queda en cada página que escribió, en cada lector que despertó, en cada joven que inspiró, en cada persona que sanó, en cada verdad que no cayó, porque la palabra para él fue refugio, espada y puente. Su legado también simboliza el poder de las historias para transformar, para sanar y sembrar comunidad. Así es, hoy su ausencia pues deja un vacío, pero su legado vive en cada aula, en bibliotecas, en cada lector que vuelve a abrir sus páginas. El mayor homenaje que podemos ofrecerlo es leerlo, compartirlo y mantener viva su pasión por los libros. También recuerdo pues un tiempo en los medios públicos cuando realizaba editoriales todas las semanas, también analizaba la situación del país, era muy crítico pues con las desigualdades, con los problemas estructurales que tiene nuestro Ecuador. Así es que recordamos a Edgar Allan García y lo recordamos leyéndolo también. Yo tengo muchos libros infantiles de Edgar Allan García, también recordar el Plan Nacional del Libro La Lectura, que pues nos permite tener también a otros autores en nuestras casas, a otros autores ecuatorianos, contando esas historias de lo profundo de nuestro país. Muchas historias sobre esmeraldas, por ejemplo. Yo las tengo y las leo, trato de leerlas más de una vez a mi niña, igual en su momento al que ya ahora es grande, pero esa es la forma de honrar a los escritores, a los artistas ecuatorianos. Así es, y bueno, como tú mencionabas, Sofía, en su momento también fue muy crítico y sin duda también lo sería en este momento en que estamos atravesando mucha crisis en nuestro país, y justamente con eso queremos también cambiar de tema y mencionar, ¿no?, lo que ha acontecido, y decirles también que en campaña pues el actual presidente Daniel Noboa promocionaba un sitio web para encontrar empleo, y ya en el poder, y justamente el pasado 24 de julio sus voceros anunciaron el despido de 5,000 empleados públicos, ¿no? Así que queremos escuchar más acerca de este tema en el siguiente reportaje. Hola, ¿estás buscando empleo? Quien hacía esta pregunta en un video de 30 segundos es el actual presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. Vestido de blanco como acostumbraba en campaña y rodeado de una atmósfera casi angelical, solicitaba que miles de ecuatorianos entraran en la web noboa.es para así ayudarlos a encontrar un empleo. Al final, con el puño cerrado, cerró el video con la frase "Recuperemos al país generando empleo". Meses después, la web noboa.es simplemente no existe. Mientras que el 24 de julio se anunció la separación de 5,000 funcionarios públicos. El video posteado por el usuario de X Daniel Salcán pone en escena este recuerdo reciente. Los comentarios que se leen a continuación resaltan el viraje del mandatario en unos casos. En otros se fustiga a los votantes de ADN para que manifiesten ahora sus puntos de vista. Según el analista Jorge Luis Hidalgo, hay un tema económico que no se debe descuidar. El ahorro calculado por los despidos apenas supera el subsidio a las grandes mineras.
Durante la campaña electoral, Noboa gastó casi $600 millones en bonos para policías y militares, migrantes, empresarios, agricultores y en programas de corta duración como Jóvenes en Acción. Lo paradójico es que para cumplir con estas ofertas hizo falta 5 veces más de lo necesario para seguir pagando los sueldos a 5.000 exfuncionarios públicos, ahora engordando las listas del desempleo. Con nota de Juan Carlos Cabezas, tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis, Gabriela Cruz. Bueno, ahí están los contrastes, ¿no? Que son muy notorios, lo que se dice en campaña, cuando van con bolsitas a regalar cualquier cosa por los barrios, a recorrerlos, y cuando llegan pues ya a la función pública, lo que ocurre, ¿no? Que dista totalmente de lo ofrecido en esos momentos en los que se dice cualquier cosa que no se va a cumplir, y de hecho pues no se lo escribe tampoco en un plan de campaña para que no sea luego verificable por parte de la ciudadanía o que se pueda reclamar también, ¿no? Bueno, y a propósito de quienes han sido desvinculados, hoy pudimos conversar, nuestra compañera Diana Dávila fue a recoger el testimonio de Jessica Suárez, de 38 años, que es una de las funcionarias públicas desvinculadas el pasado jueves 24 de julio. Así es, ella nos contó su testimonio, pero también su indignación por esta campaña de desprestigio a la que han sido sometidos los servidores públicos, pues no fueron evaluados como se mencionó, tampoco les indicaron las razones de su despido, así que vendrían a ser tipo despidos intempestivos, ¿no? Escuchemos los testimonios de Jessica Suárez. Yo tengo 2 hijos y me pongo a pensar en cómo voy a sobrellevar ahora la situación sin mi ingreso. Y encima más, como le mencioné, sin poder entrar a trabajar a otro lado, porque ya tengo el estigma de que soy una de las 5.000 ineficientes. Eso no es así. Eso no es así, porque lo demuestran los documentos, porque demuestra una hoja de vida intachable. Si es que fuese cierto lo que dicen de por qué nos desvincularon, no debimos haber salido con supresiones ni con indemnizaciones, sino con sumarios administrativos e inclusive con juicios ante la Fiscalía por corruptos, por cohecho, por todo lo que se nos está acusando. Y eso no fue así. Salimos con indemnizaciones. ¿Por qué? Porque hacen procesos de supresión de la gente que ellos consideran que no deben estar, más no porque en verdad hay pruebas de lo que se nos está acusando. Entonces, claro, sí afecta en mi situación familiar también, porque no quiero que a mis hijas, por ejemplo, les digan: tu mamá es una de las 5.000 que salieron por ineficientes, cuando eso es mentira, eso es falso. Entonces, por eso que yo quiero desmentir ese relato, quiero que la ciudadanía sepa que eso no es así. Claro, ¿no? Imagínate que saquen una campaña de desprestigio por parte del gobierno nacional, que sea el mismo presidente el que se ponga ahí a difamar a los funcionarios que están reclamando que por lo menos si van a despedirlos de esta forma, no sean tan miserables de desprestigiarlos cuando no hay pruebas de que sean unos malos funcionarios. O sea, pueden despedirlos, los han despedido, porque esa es parte de la política de este gobierno, porque es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pero de ahí a lo otro, a estigmatizar a las personas, pues hay un largo trecho, y realmente es muy, muy doloroso lo que han hecho, y lo están detallando hoy los funcionarios, las funcionarias que han sido despedidos. Quienes sean ineficientes, quienes sean corruptos, deben estar involucrados en otro tipo de procesos que bien se está reclamando por parte de los mismos funcionarios. Digan con nombres y apellidos quiénes son las personas corruptas, las personas que, de las que están hablando en esos videos que sacan, pues para generar este odio, esta animadversión en contra de los funcionarios públicos y en contra de lo público en realidad. Así es, y lo cuestionable aquí también es lo que mencionan Jessica y tantos funcionarios públicos, es dónde están esas evaluaciones que tanto se menciona en esta nueva reforma, dónde está esta normativa, el debido proceso, que de la noche a la mañana pues no creemos realmente que hayan podido ejecutar 5.000 evaluaciones técnicas en todos los ministerios, en todo el aparataje estatal, que da como resultado estas desvinculaciones, ¿no? Así que es muy cuestionable el accionar del gobierno nacional.
Diana. Así es, y bueno, continuarán los despidos de lo que se sabe. Por ejemplo, hay procesos de Petroecuador, 240 funcionarios de Petroecuador fueron desvinculados en las últimas horas. La mañana del sábado, 26 de julio, trascendió la lista de 240 personas que fueron desvinculadas de Petroecuador durante la noche y madrugada. La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo, ANTEP, rechazó estas desvinculaciones, pues no solo representa un golpe para las familias, sino también un debilitamiento a la empresa estatal. Que ya está en crisis, recordemos del tema de la producción petrolera también. Y bueno, el gremio detalló que las desvinculaciones afectaron a técnicos del más alto nivel como geólogos, geofísicos, ingenieros, intendentes y asistentes, y otros especialistas indispensables para sostener la producción, el transporte y comercialización de los hidrocarburos. Eso también se menciona en este comunicado. La ANTEP calificó de irracional la decisión en medio de esta crisis que atraviesa justamente el sistema de oleoductos transecuatoriano, el SOTE. Llamamos a la unidad de los trabajadores y a la sociedad en general para resistir a este atentado laboral y defender el futuro de los sectores estratégicos. Esto también se acotó en el comunicado. Así es, geólogos, geofísicos, ingenieros, intendentes, asistentes, que no es que sobran en nuestro país, de paso hay que decirlo, ¿no? Y que cuando hacen carrera, pues es una carrera técnica también, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está lo que está realizando el gobierno nacional, defendido por algunos periodistas como Carlos Vera, que primero han desinformado diciendo que la mayoría de los funcionarios que han sido despedidos, pues tenían unos sueldazos, cuando no se compadece esto con la realidad. La mayoría de las personas han sido técnicas en el sistema de salud, camilleros, enfermeras, es decir, personas que son operativas, que trabajan, que sostienen el sistema público, ¿no? Hay también un dato: el ambiente es tenso en las instituciones públicas, pues no hay certeza de quiénes van a ser notificados en las próximas horas. Como hay que recordar, el pasado jueves 24 de julio, la vocera de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, informó que 5,000 funcionarios serán despedidos en el marco del plan de eficiencia que impulsa el régimen. Imagínense la incertidumbre que a partir de ese día los servidores públicos tienen que revisar continuamente sus correos electrónicos, sobre todo también el KIPUX, que es este sistema que se usa para los comunicados institucionales, justamente para ver si les llegó el comunicado de que estoy despedido o no. Y entre todas estas personas despedidas existen servidores con nombramientos definitivos, nombramientos provisionales y contratos ocasionales, y esto también llama la atención que no se está siguiendo el debido proceso para estas desvinculaciones. Y si bien se habla de supresión de partidas, el propio presidente indicó en su último discurso, en el marco de esta ceremonia conmemorativa por los 490 años de fundación de Guayaquil, que esos puestos lo ocupará la gente joven, que mencionó: vamos a dar la oportunidad a jóvenes, personas y profesionales que no han tenido la oportunidad de servir al país, él mencionó. Y aquí también es cuestionable lo que ya mencionaba Sofi, son ya funcionarios de carrera, funcionarios técnicos, tienen expertise en lo que realizan, han sido desvinculados. También está muy válido el hecho de que sean personas jóvenes, profesionales también, que tengan la oportunidad, pero también cómo garantizamos que los servicios públicos se van a mantener a la ciudadanía si es que tenemos también estos cambios tan abruptos en el servicio público, Sofía. Tan jóvenes como el asambleísta Dominique Serrano será, que se ponen a dibujar en medio de un proceso de fiscalización necesario en la Asamblea Nacional. Bueno, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Y cuáles son las respuestas también que tienen los ciudadanos y ciudadanos. Vamos a hacer una pausa y de regreso estaremos ya con Diana Dávila, quien se encuentra precisamente con organizaciones sociales, colectivos que están reaccionando frente a estas decisiones del gobierno nacional. Estamos de regreso. Y bueno, también mencionarles el reporte de nuestra compañera Diana Dávila, y es que organizaciones sociales, feministas y sindicales se pronuncian frente a la Corte Constitucional sobre las últimas medidas tomadas por el gobierno y que implican, como ya lo mencionamos, estos despidos y fusiones de ministerios. Dianita nos tiene más detalles.
Decenas de colectivos de mujeres se autoconvocaron a escala nacional tras conocer las últimas resoluciones del gobierno sobre las fusiones de ministerios y también sobre las desvinculaciones en el sector público. La semana pasada la vocera de la Presidencia de la República hablaba de 5,000 despidos a escala nacional en todo lo que es el sector ejecutivo. Estamos en este momento en la Corte Constitucional al norte de Quito, donde se van a pronunciar algunas representantes de los colectivos de mujeres sobre este tema y van a comentarnos un poco de qué se trata este plantón, se podríamos decir, simbólico aquí en la Corte Constitucional. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ayúdeme por favor con su nombre, ¿a qué colectivo representa? Mi nombre es Cristina Cachaguay, soy presidenta nacional de Mujeres por el Cambio, pero el día de hoy estamos en unidad con todo el movimiento de mujeres y movimiento feminista a nivel nacional, por todas las acciones que vamos a realizar en todo este proceso, por la fusión de los ministerios, por el silencio de la Corte Constitucional y sobre todo por estas políticas antipopulares del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cuántas organizaciones se están reuniendo, cuántas organizaciones se están uniendo en esta protesta contra las decisiones del gobierno? La semana anterior, después de unas pocas, al siguiente día de la fusión de los ministerios, más de 500 organizaciones firmamos esta carta pública a la sociedad, al presidente Daniel Noboa, sobre todo en conclusión o juntando todas estas ideas sobre todas estas políticas antipopulares, ¿no? Entendemos de que el gobierno de Daniel Noboa firmó la carta con el Fondo Monetario Internacional, pero fue él, no fue el pueblo. Por eso es que nosotros, las mujeres, estos sectores populares, porque las mujeres somos las que estamos pagando esta carga, esta violencia que el gobierno está implementando, ¿no? Entonces, en este contexto, el movimiento de mujeres, movimiento feminista, siempre hemos estado tomándonos las calles y nosotros entendemos que ningún derecho ha sido regalado por ningún gobierno y esos derechos que hemos conquistado los vamos a defender en las calles y en todas las instancias. Coménteme, ¿a ustedes les preocupa mucho lo que es la fusión del Ministerio de la Mujer, también lo de la Secretaría de Desnutrición Infantil? Por favor, ayúdeme usted con su nombre, indíqueme qué está pasando. Cada 21 horas están asesinando a una mujer. ¿Cómo esto puede ayudar, esta fusión puede ayudar, por ejemplo, a la política de erradicación contra la violencia de la mujer? Lastimosamente no ayuda absolutamente en nada el tema de la fusión del Ministerio de la Mujer, ya que las competencias del un ministerio con el otro son totalmente inconsecuentes, incongruentes, no tienen ningún tipo de coherencia en sus fines, en sus objetivos y mucho más en sus enfoques. El Ministerio de la Mujer tiene objetivos claros desde el tema de un conocimiento macro de la ley y desde los objetivos específicos. Entonces, el manejar la independencia, el manejar la propia decisión en sus territorios, el hecho del financiamiento, de que se maneje una política pública, parte desde la ley y este ministerio debe mantenerse de una manera independiente, inclusive porque la ejecución de las políticas públicas en la parte institucional, en la parte interinstitucional, se perderían, ya que hemos visto cómo ha bajado bastante el hecho de las actuaciones en relación al tratamiento que se debe dar a los hechos que se han suscitado en contra de las mujeres. Esto quiere decir que traería consecuencias muy graves el hecho de que un ministerio que no tiene competencias y que no está alineado a los fines y a los objetivos del Ministerio de la Mujer los absorba. Mucho más tomando en consideración que quien regiría la política pública en relación a la administración de los derechos de las mujeres serían personas que no tienen conocimiento, práctica, ni tampoco pleno desarrollo de lo que esto significa. Por algo hemos exigido y exigimos, en este caso a la Presidencia de la República, que retrotraiga la decisión de fusionar y que restituya el Ministerio de la Mujer en relación a su independencia, que la Corte Constitucional atienda los pedidos que se han pronunciado desde varios sectores sociales para que se eliminen las leyes que se han promulgado en este último tiempo. Se planean varias medidas, de hecho, hoy inician a las 4:30 de la tarde en un plantón en el Ministerio de la Mujer y en otras ciudades más también están convocándose. ¿Qué se viene? A nivel nacional se han hecho varias convocatorias, la mayor parte de los colectivos que se han sumado han presentado acciones, muchos de ellos están realizando inclusive ruedas de prensa el día de hoy en la mañana, y la acción del plantón en relación a este tipo de protesta en el Ministerio de la Mujer y en algunas localidades a nivel nacional en todo el país, en Loja, en Ambato, en Latacunga, en Cuenca, en Zamora. Creo que tenemos también un pronunciamiento por parte de las compañeras a partir de las 4:30 de la tarde.
¿Habrá más medidas de hecho en esta semana, próximos días tal vez? Estaremos pendientes de cómo se van desarrollando los acontecimientos y las mujeres en este caso y todos quienes nos acompañan dentro de este desarrollo de actividades estaremos manifestando qué actividades estaremos realizando. Muchísimas gracias. Es lo que podemos informarles desde aquí, desde la Corte Constitucional, como les había comentado. Este es un pronunciamiento simbólico que se hace aquí desde la Corte en el norte de Quito, puesto que las mujeres también piden un pronunciamiento urgente de parte de los jueces, sobre todo por las decenas de denuncias que se han dado a las últimas leyes del gobierno, una de ellas la de integridad pública, que permitió y facilitó la supresión de partidas y también el despido de 5,000 funcionarios que continúan siendo notificados a lo largo de estos días y en este día lunes que empezaron nuevas notificaciones precisamente. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el norte de Quito. Continuamos con ustedes. Dianita, muchísimas gracias por ese reporte en vivo en esta mañana, para que podamos conocer también las acciones que se están impulsando las mujeres. Desde la semana anterior, las organizaciones, las colectivas han dicho, nos declaramos en resistencia, el Ministerio de la Mujer no es negociable. Sin embargo, pues bueno, ahí está, tenemos un presidente que al final tampoco dialoga mucho antes de tomar estas decisiones, sino las impone, como se ha hecho en este caso con estas fusiones. Sin embargo, pues también hay que decir que se va a poner ya una serie de acciones judiciales. La primera acción de protección se interpondrá la próxima semana por desvinculación de funcionarios públicos. Así es, una funcionaria pública desvinculada de Petroecuador tras 18 años de servicio, pues presentará una acción de protección en la Unidad Judicial de Quito. Así lo dio a conocer el abogado Luis Álava a Radio Pichincha. La ex servidora pública, que aún no quiere ser identificada, ingresó a la empresa con un contrato ocasional y tras un concurso de méritos y oposición ganó su nombramiento y sin embargo fue una de las desvinculadas del pasado viernes 25 de julio a través de un correo electrónico que notificaba su despido. Tuvo 18 años de evaluaciones excelentes y ahora se dice que no tiene estándares. Existe una discriminación por motivos políticos, esto aseguró su abogado. Ávila detalló que la acción de protección que se interpondrá en las próximas horas busca que se dicten medidas de reparación como retorne a su cargo dejando sin efecto la desvinculación, la reparación económica si hubiese afectación hasta que se reintegre. Es posible que más adelante se presenten demandas colectivas porque me han llamado otras personas que fueron separadas de instituciones públicas, agregó el jurista. También el abogado indicó que con esta medida cautelar se busca demostrar que se violentaron los derechos constitucionales de la exfuncionaria, puesto que se le aplicó una norma posterior a la firma de su contrato. Y también mencionó que la Ley Orgánica de Integridad Pública entró en vigencia en junio 2025 y no cuando su defendida firmó un contrato con Petroecuador, lo que también se estaría afectando a la seguridad jurídica y al derecho a la estabilidad. Además, también consideró que es un caso de discriminación, porque tanto el presidente Daniel Noboa como sus ministros han mencionado que los funcionarios despedidos eran personas que no estaban comprometidas con su trabajo o que eran corruptas. Y él también menciona que deberían demostrar estas afirmaciones y es lo que también todas las personas afectadas están exigiendo, que se demuestre los motivos por los cuales han sido despedidos de manera tan intempestiva. Así es, bueno, son las 9:43. También el Contrato Social por la Vivienda expresó su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de fusionar el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través del Decreto Ejecutivo 60. La organización advierte que esta medida representa un grave retroceso institucional que debilita aún más la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la vivienda, a la ciudad y a un hábitat adecuado en un contexto donde 1.4 millones de hogares ecuatorianos viven en pobreza por ingresos y 5.5 millones de personas carecen de empleo adecuado. Y según este contrato social para la vivienda, la fusión responde a una lógica de infraestructura que ignora la dimensión social, ambiental y territorial de la vivienda y por el contrario favorece los intereses del sector inmobiliario por encima de los derechos de millones de familias que habitan en condiciones de precariedad. La organización también exige que decisiones de este tipo sean debidamente fundamentadas, públicas, debatidas y que llamen también a la sociedad civil a unirse para exigir que se revea esta medida.
Otros cuestionamientos: ¿dónde está la Estrategia Nacional de Educación? Cuestiona la Universidad de Cuenca ante las fusiones. Varias organizaciones sociales, políticos, académicos han cuestionado la decisión del gobierno de Daniel Noboa de fusionar ministerios, porque hasta el momento no se ha presentado un informe técnico que justifique esta resolución. La Universidad Pública de Cuenca criticó, por ejemplo, la fusión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, con el Ministerio de Educación, pues considera que esto debilitará la política pública especializada en investigación científica e innovación. Que se lee en el documento, pues esta medida implica renunciar a una estrategia de desarrollo sustentada en el conocimiento, ciencia, talento humano y el valor agregado, y la institución de educación superior también alertó que el resultado de esta fusión será la dependencia de un modelo económico primario que tendrá impactos sociales y ambientales significativos. También que remarcaron, asimismo, la absorción de los ministerios encargados del deporte y la cultura debilita las áreas fundamentales para el bienestar humano y la cohesión social. La universidad enfatizó que previo a hacer estas reestructuraciones institucionales se requiere de una estrategia nacional de educación rigurosa con la participación de la academia y las instituciones educativas del país. Por otro lado, pues la Universidad de Cuenca también se refirió a los 5.000 despidos en el sector público y aseguró que no fueron procesos técnicos, institucionales y justos, por lo que atentan contra el bienestar de la población, dejan a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad, agregó. A criterio de la institución, este tipo de políticas debilita al sector público y afecta a la calidad de servicios, competitividad del país y las políticas que garantizan derechos y prestaciones indispensables para toda la sociedad. La universidad también respondió que por su parte protegerá la estabilidad de sus servidores públicos, trabajadores y docentes, e instó al gobierno a reconsiderar sus resoluciones, pues contravienen también al bienestar y al progreso colectivo del país. Esto lo dicen desde la Universidad de Cuenca. Así es, bueno, las universidades empiezan a pronunciarse precisamente frente a estas decisiones que manifiestan no tienen informes técnicos, no tienen como ese respaldo, ese aval de que va a funcionar. Es más o menos como el plan Fénix, ¿no? Que hasta el día de hoy en materia de seguridad no ha funcionado. Este fin de semana tuvimos tremendas masacres en diferentes lugares del país, ¿no? Pero pues lo que estamos viendo es que acá prácticamente se está aplicando lo mismo. Se está diciendo, sí tenemos un plan, es un plan de eficiencia, que incluye el generar, además de esta campaña de desprestigio en contra de los funcionarios y en contra de lo público, y pues bueno, no sabemos qué mismo van a hacer. De hecho, pues el Consejo Directivo del IES estaría analizando también la desvinculación de 193 funcionarios con nombramiento definitivo en las próximas horas. Así es, el director general del IES, Francisco Abad, habría remitido un memorando al Consejo Directivo para que apruebe la desvinculación de 193 funcionarios con nombramiento definitivo a través de la supresión de partidas. El documento, que trascendió ya a redes sociales, firmado el 26 de julio, indica que tras un análisis técnico y económico se habrían identificado cargos duplicados y con remuneraciones superiores a las establecidas a la norma vigente, aunque no se cita tampoco a la ley a la que se refiere, y que se asegura pues la eliminación de partidas no afecta el normal funcionamiento de las áreas institucionales ni vulnera derechos de servidores pertenecientes a grupos prioritarios. Viniendo del IES es bastante cuestionable porque tenemos evidencia de que el servicio público del IES está en decadencia, y bueno, y si es que esa es la respuesta, pues veremos cuáles serán los resultados de esta decisión. Así es, según la Unidad de Talento Humano, esta decisión le permitiría tener un ahorro anual al IES de $4.130.000, es decir, que si se hace un promedio entre los posibles funcionarios desvinculados, por la cantidad de meses, cada uno de ellos estaría percibiendo un poco más de $1.700 mensuales. El memorando detalla que para cumplir con la desvinculación de los funcionarios se va a requerir de $8.900.000 más o menos, un monto que sí estaría garantizado dentro del presupuesto fiscal de 2025. Ahora la decisión final estaría en manos del Consejo Directivo del IES, conformado por Edgar José Lama, presidente del directorio, María de los Ángeles Rodríguez, vocal del Consejo en representación de los empleadores, Richard Gómez, vocal del Consejo en representación de
los trabajadores. ¿Cuál será pues la respuesta de Richard Gómez? Tampoco lo hemos visto pronunciarse. Y el dato es que pues obviamente esto entra en ese plan que anunció Carolina Jaramillo, informando que 5,000 funcionarios estarían despedidos dentro de este plan de eficiencia que impulsa el régimen. Y también pues se menciona, ¿no? Y que se espera que otras miles de personas serán desvinculadas por estas fusiones de ministerios, por estas supuestas devaluaciones que no las hemos visto aún, que pues también se tendrán que llevar a cabo tras la aprobación de esta Ley Orgánica de Integridad Pública. Nuestra compañera Licenia Espinel anota a través de nuestra página www.radiopichincha.com cuáles son las medidas laborales del gobierno de Noboa que acorralan a los funcionarios públicos, y pues vale la pena revisar esta nota, ¿no? Durante los casi 2 años de gestión del presidente Daniel Noboa, la política laboral se ha enfocado en contener el gasto público y revisar el marco normativo sin avances en la ampliación de derechos laborales. Pero esto sí hay que decirlo, es una de las condiciones que interpuso el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para seguir inyectando liquidez al gobierno central. En el último programa de crédito por $4,000 millones, que luego aumentó a $5,000 millones, el gobierno de Noboa se comprometió a reducir el gasto en sueldos y salarios. Las medidas han generado preocupación entre trabajadores, sindicatos y expertos, y bueno, también queremos conocer cuáles son estas reformas y medidas que afectaron al empleo. Así es, son varias. En diciembre de 2023 se aprobó la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ofrecía incentivos fiscales para contratar jóvenes de entre 18 y 29 años, con deducciones adicionales en sueldos y salarios. Sin embargo, la medida no tuvo impacto significativo en la generación de empleo juvenil. En enero de 2024 comenzaron despidos en el sector público, especialmente en el IES, así como los docentes con contratos temporales. Se estima que al menos 990 funcionarios con contratos ocasionales fueron desvinculados para ese entonces. En abril de 2024, la consulta popular promovida por el Ejecutivo incluyó una reforma para permitir contratos laborales por horas, pero fue rechazada por la ciudadanía en las urnas. Pero también hubo ajustes en contratos colectivos y reformas postergadas. Durante el 2024, el gobierno inició una revisión de contratos colectivos en las empresas públicas como Petroecuador, CENEL, SELEC, CNT, con el objetivo de eliminar beneficios considerados ilegales o excesivos, así como evaluar la disponibilidad presupuestaria para su cumplimiento. Y ya para septiembre de 2024, el Ejecutivo anunció que no impulsaría una reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para no afectar su reelección. Pero también existen estas reformas a la jubilación patronal y despidos masivos en este año, Sofía. Así es, en 2025 el gobierno presentó una propuesta para modificar la pensión jubilar patronal, precisamente lo que se decía que no se haría en tiempos de campaña, aplicable a quienes hayan trabajado al menos 25 años continuos o no. Esta nueva modalidad se financiaría a través de un fideicomiso administrado por el BIES con aportes compartidos entre empleador y trabajador. Sin embargo, la medida más crítica hasta ahora ocurrió este 24 de julio con el despido de más de 5,000 funcionarios públicos entre personal del Ejecutivo y también del IES. Según analistas, esta decisión está directamente vinculada a compromisos asumidos con el FMI y se espera que la cifra de despidos aumente en los próximos meses. Así es, y bueno, hablando también de la reforma laboral integral que está en preparación, aún está pendiente, ¿no? Esta preparación o presentación oficial de la reforma laboral integral o nuevo código de trabajo que el gobierno prepara. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, señaló que el objetivo es construir un solo cuerpo legal que unifique la normativa para los trabajadores del sector público y privado, y en esto también hay el contexto laboral en cifras de junio 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Los indicadores laborales más recientes son que la tasa de empleo adecuado es de apenas del 35,9%, la tasa de desempleo, según el INEC, es del 3,5%, y la tasa de subempleo, que es inadecuado o informal, está en 19,6%. Así es, y también hay una cifra de empleo no remunerado o que no está especificado, ¿no? Que no saben qué mismo está haciendo la población que se supone está trabajando, ¿no? ¿Qué prometió el gobierno en su plan? Noboa ofreció promover un desarrollo económico sostenible y equitativo con énfasis en la generación de empleo digno, la reducción de la informalidad y la mejora de condiciones laborales. Sin embargo, las medidas ejecutadas hasta ahora parecen alejarse bastante de esos objetivos, ¿no? Esa es la realidad del país en materia laboral. Los funcionarios públicos están siendo acorralados y sobre todo con estas campañas de
de desprestigio, que es quizá lo más deleznable, ¿no? En redes se difunde esta campaña de desprestigio en contra de funcionarios públicos desvinculados. Esto ya se evidenció desde la mañana del sábado 26 de julio, que se difundió una campaña de desprestigio en contra de los funcionarios que fueron ya desvinculados desde el jueves 24 de julio. En un video se hace alusión a la ineficiencia, a la corrupción y hasta al cohecho, que esto fue rechazado por quienes fueron despedidos porque aseguran que no fueron evaluados y mucho menos se justificó de manera técnica su separación de las instituciones. Que mencionó una exfuncionaria, se está mancillando nuestro nombre y profesionalismo. Queremos que la gente entienda que no se nos votó por ineficiencia o por corruptos como el gobierno lo quiere hacer ver. A nosotros se nos votó porque les dio la gana y porque les fuimos incómodos y no estábamos en su línea corrupta. Los corruptos se quedaron dentro, mencionó la exfuncionaria. El Ministerio de Transporte o el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, indicó, por ejemplo, que en esa cartera de Estado se desvinculó a funcionarios que eran contratistas del Estado, funcionarios en coordinaciones financieras que pedían muchas veces dinero para agilizar planillas, mencionó Luque. En ese sentido, la abogada Paulina Araujo respondió en su cuenta de X, recordó que el ministro tiene el deber jurídico de denunciar los actos de corrupción porque caso contrario es un delito, fue lo que le dijo. La jurista María Dolores Miño también destacó que si el gobierno alega conductas contrarias al servicio público, tiene que demostrar cómo llegó a esa conclusión, porque caso contrario existiría una violación de los derechos humanos. Así es, y la doctora en comunicaciones, Carolina Ávila Nieto, también subrayó que manipular la opinión pública para desprestigiar a la oposición debe tener límites ya, y uno de ellos es la honra de las personas. Eso también mencionan los juristas, que también están muy preocupados y alarmados por cómo se están vulnerando los derechos laborales de nuestro país. Así es, en el caso de Carolina, ella dice, acabo de ver el video de la campaña B Desvinculados, creo que la ética debería imperar, lo de manipular a la opinión pública para desprestigiar a la oposición debe tener límites, uno de ellos la honra de las personas. Exijo que los rostros visibles de la comunicación gubernamental de este gobierno denuncien el video y protejan al gobierno de este error ético de comunicación, ante todo la honra y el respeto por la tragedia del otro, ¿no? Porque también, pues, hoy vemos a mucha gente aplaudir, reírse, no sé, hay como también mucha miseria humana, debo decirlo con esas palabras, ¿no? Porque al final del día, cada persona trabaja y las personas, sobre todo que trabajan en lo público, pues somos igual personas que trabajamos para llegar a fin de mes, o sea, no creo que nadie o muy pocas personas que trabajan en el sector público lo hagan porque quieran. Exactamente, y además tienen como fondos de ahorro que les puedan servir para sobrevivir sin trabajar, ¿no? Evidentemente son personas que al día siguiente están buscando trabajo, están buscando qué hacer, se pondrán, no sé, a vender algo, a buscar un emprendimiento, no sabemos, porque además, como bien decían las funcionarias, quedan con un estigma que a donde vayan a trabajar les van a decir, no, pero usted es ineficiente, es corrupto, el presidente dijo. Entonces, les ponen en una situación muy compleja, muy complicada, muy dura de sobrellevar, ¿no? Más allá del desempleo al que lo someten en este momento, también están afectando sus oportunidades futuras de poder laborar. Y yo también hacía una reflexión, Sofía, en el hecho de que si es que se les cierran las puertas porque hay esta campaña de desprestigio también y ahí las familias tendrán que tal vez emprender, que es lo que ahora quieren incluso desde el gobierno nacional, y después se quedarán seguramente con deudas, con créditos vencidos, y ahí realmente uno ya no puede apelar a nada. Se te cierran todas las puertas. ¿Qué quedará? Que a las personas les declaren insolventes porque ya no pueden cumplir con también sus obligaciones, ni tributarias, tampoco en el sistema financiero, y la cuestión será que tengan que vivir hasta cuando vivan con el día a día y con sus emprendimientos, pero ya declarado insolvente y con todos tus derechos al piso. Yo creo que es un escenario muy complejo el que se nos viene y es para reflexionar también. Así es, de hecho en este país pues la gran mayoría de los ecuatorianos estamos endeudados y endeudadas, ¿no? Y eso pues tiene que ver precisamente con las condiciones que nos son impuestas en la economía, en las decisiones de lo público, porque si te viene una enfermedad, pues ¿qué es lo que te toca? Te toca endeudarte, usar la tarjeta para poder cubrir gastos médicos, porque el IES no tiene medicamentos, porque los hospitales públicos a veces no tienen pues tampoco la posibilidad de hacer los exámenes, te mandan a hacerlos afuera, te mandan a comprar todo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ciudadano pues tiene que endeudarse, ¿no? Y es el mismo Estado el que está promoviendo que te endeudes, que está promoviendo lo privado
Estado, porque eso sí, pues hablábamos de la crisis de la salud, hospitales privados se están construyendo, pero por montones y unos enormes. ¿Qué significa eso? Que lo público pues va a funcionar cada vez menos, ¿no? Nuevamente revisar cuántos funcionarios serán despedidos por la fusión de ministerios y secretarías, aunque no está definido el número de nuevos despidos de funcionarios públicos. La decisión del gobierno de Daniel Noboa de fusionar ministerios y secretarías traería inevitablemente más desvinculaciones. Al menos 10,000 funcionarios públicos laboran actualmente en secretarías y ministerios que se fusionarán a otras carteras de Estado, y al unificarse estas dependencias pues habrá una duplicidad de funciones en varias áreas, por lo que los despidos serán inevitables, incluso masivos. Administración, talento humano, financiero, comunicación social, compras públicas, tecnologías son entre algunas de las áreas en las que se aplicarían los recortes. El tiempo que tomará las fusiones no ha sido determinado por las autoridades, pero ya se realizan estas evaluaciones, ¿no?, en cada dependencia para determinar las listas de funcionarios que permanecerán y pues los que también tendrán que irse. Así es, el personal que no será removido está en el rango de agregadores de valor, es decir, que cumplen funciones relacionadas directamente al logro de los objetivos y la misión que de la respectiva institución. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se fusionará con el Ministerio de Educación, no podrán ser desvinculados los docentes universitarios. De igual manera, el Ministerio del Ambiente, que se adherirá al Ministerio de Energía, permanecerá el personal técnico operativo, ¿no? Aunque bueno, hemos visto también cómo están desvinculando geólogos, geofísicos, entre muchos otros funcionarios que son técnicos, pero recordemos, las instituciones fusionadas son el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Cultura, Patrimonio con el de Educación, el Ministerio de Ambiente se integrará al de Energía, el Ministerio del Deporte al de Educación, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos al Ministerio de Gobierno como Agua y Aceite, el Ministerio de Turismo con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, la Secretaría de Educación Superior con el Ministerio de Educación, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público pasará a la Secretaría General de la Administración de la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Planificación pasará a la Secretaría General de la Administración de la Presidencia, la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Inversiones Públicas o Privadas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el SNAI y el ECU pasarán al Ministerio del Interior, ¿ok? La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca se unirá al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y como decía nuestro compañero también Juan Carlos Cabezas, pues bueno, era de que de una vez sumen el Ministerio de Gobierno al de Salud, con la morgue, con la morgue, decía. Que llama la atención también que si ustedes ven uno de los servicios que todavía funciona bien en el IES, pues es ya cuando tienes que ir al velatorio, Sofía, esos funcionan. Sí, funcionan, sí, funcionan bien, eso. Yo he tenido que pasar ya 2, así que debo decir que esos funcionan de maravilla. Pero bueno, con esta fusión de algunos ministerios y secretarías bajo optimización, entre comillas, del gobierno, pues se impulsa ya esta optimización, ¿no? Y que involucraría a más de 200,000 funcionarios públicos, y esta reestructuración, como lo mencionan, implica recortes masivos en áreas administrativas, en áreas de soporte. Se menciona, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda que el número de funcionarios sería 476, en Obras Públicas 1,854, en Cultura 202, en Educación más de 176,000, en la CENESID más de 4,000, en Ambiente más de 2,000, en Energía 420, en Gobierno 487, Turismo 340, en Producción más de 1,200, en Acuacultura y Pesca más de 2,700, la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil 256, el MIES más de 10,000, el SNAI casi 4,000, el ECU 911 más de 1,500, del Ministerio del Interior 804, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria 607 y la Secretaría Nacional de Planificación 285. Así que ustedes pueden tomar en cuenta cómo se va a fusionar, y es un número aún más elevado de desvinculaciones que veremos incluso hasta fin de año. Así es. Bueno, Adriana Mosquera nos dice: buen día, Sofi, Gaby, como artista rechazo el cierre del Ministerio de Cultura, pero ahora lo que más me resuena es también el cierre inminente del Hospital Eugenio Espejo. Bueno, no es un cierre, ¿no? Sin embargo, sí hay una denuncia importantísima de lo que son pacientes, de los médicos, de que
que hay áreas de cirugía que están siendo cerradas, que hay camas que están sin operación porque no hay los insumos, porque hay un desfinanciamiento a uno de los hospitales más importantes del país. No implica esto un cierre, sin embargo sí una afectación grave para los pacientes que, como bien dice Adriana, algunos están al borde de la muerte. Gracias por ese mensaje y a todos quienes nos escriben: Juan García, Dani Phoenix, Carmen Garzón, Yubor M y a Nargis y otros amigos y amigas. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos enseguida con más. Ya estamos de regreso en las Guarmis y justo hablando del Chocó, cada 25 de julio se conmemora un de la declaratoria del Chocó Andino como reserva de biosfera, un título que reconoce su enorme riqueza natural y cultural, y este fin de semana pues esa celebración llegó a su 7ª edición y lo hizo a lo grande, con música, arte, emprendimientos locales y sobre todo con la exposición de los logros y modelos de gestión que protegen este tesoro ecológico. Más detalles nos trae nuestra compañera Jessica Almeida, que estuvo ahí en el Chocó Andino. El 25 de julio del 2018, la UNESCO declaró al Chocó Andino de Pichincha como la 7ª reserva de biosfera de Ecuador. ¿Pero qué significa esto? Aquí desde el Museo de Tulipa, el noroccidente de Pichincha, te lo contamos. Apostamos al Chocó Andino como un laboratorio vivo. Ustedes pueden sentir la diferencia del aire. La declaratoria no es un diploma para exhibir, es un llamado urgente a actuar, a comprometernos con un modelo que preserve la vida misma. Y es que este fin de semana, su 7º aniversario, se realizó con presentación de los logros, modelo de gestión en funciones, música, arte y emprendimientos. ¿Pero qué significa la declaratoria y qué podemos hacer como turistas aquí? La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, y el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, nos comentan. Esta declaratoria para el Chocó significa un respaldo desde organismos internacionales y un reconocimiento también al trabajo que viene haciendo la comunidad para conservar todo este bosque y esta reserva también de agua y de biodiversidad que tiene el Chocó Andino para las personas que viven en la ciudad de Quito y también para aquellos que viven en Pichincha. Recordemos, el Chocó Andino es inclusive mucho más mega diverso que el propio Yasuní Teté. Entonces tenemos para poder hacer un millar de, distracciones de turismo con la familia, con los amigos, con las propias compañeros de investigación para poder hacer actividades, desconectadas completamente de la urbanidad. Pero ¿desde dónde empieza y cuántas hectáreas tiene la Reserva de Biosfera del Chocó? Nos comentan Alberto Payo, presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino, y el director del Ambiente, Jorge Aguilar. En la entrada a nuestra 7ª Reserva de Biosfera empieza en la parroquia de Calacalí, viene por Nanegalito, Nanegal, Gualea, Pacto, Nono también, que está conformada, ¿no? Y claro, como ustedes conocen, esta reserva pues es inmensa. Son 286,000 hectáreas conformadas por varias parroquias, entonces el límite es amplio dependiendo de dónde estemos. ¿Pero en qué aporta a los lugareños esta declaratoria? Sobre todo el apoyo y preservación de una manera sostenible y sustentable a cada uno de nuestros atractivos como turismo, y la parte musical también coger fuerza, ¿no? Y tener más eventos para poder dar a conocer por medio del arte. Pero aquí también se necesitaba una administración zonal y las razones las explica la vicealcaldesa. Quienes vivían en el Chocó Andino debían, para cualquier trámite, ir a la Delicia. Y primero, que no es cerca, y segundo, que las personas que ahí trabajaban no estaban identificadas con la particularidad de esto. Y es por eso que de las primeras cosas que se pudo organizar fue que el año pasado, en el mes de abril, podamos tener ya una administración zonal aquí, para que tengamos más esa cercanía con ustedes y que las personas que trabajan aquí puedan conocer cuál es la realidad. Así, el Chocó Andino cuenta con su propia administración zonal ubicada en el Parque Central de Nanegalito desde el 7 de abril del 2024. Porque creemos que el Chocó Andino es importante para nuestra ciudad. Con esto se cumplen 7 años de la declaratoria de este hogar de varias especies de fauna silvestre y también de tomar conciencia del medio ambiente. Reportó para Radio Pichincha, Jessica Almeida. Muchísimas gracias. Un informe completito de lo que fue esta conmemoración tan bonita y tan merecida también a este escenario natural como lo es el Chocó Andino. Así es, pero bueno, ahora vamos a cambiar de tema y queremos comentarles que desde Ecuador hasta Brasil, la Fundación Dibuja una Sonrisa sigue demostrando que la solidaridad no conoce de fronteras. Este mes también su labor trascendió una vez más con la entrega de pelucas oncológicas a pacientes con cáncer, esto en Río de Janeiro, en Brasil, como parte de su tercer
tercera intervención internacional y en una emotiva acción que unió también deporte y empatía. 19 medallas ganadas en el campeonato Rio Winter International Open 2025 fueron dedicadas a niñas, niños y adultos que enfrentan el cáncer, simbolizando su lucha, la esperanza y también el acompañamiento de sus familias. Pero ya nos acompaña en cabina nuestro siguiente invitado. Él es Javier Sandoval, director de Fundación Dibuja una Sonrisa. Javier, buenos días, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, primero conocer cómo nació esta idea de llevar las pelucas oncológicas desde Ecuador hasta Brasil. ¿Qué significa también para ustedes esta labor? Buenos días, Javier. Buenos días. Y la verdad, para la Fundación siempre fue muy importante que podamos trascender con nuestra labor a nivel internacional, primero porque Sudamérica es el continente o la parte del continente con la mayor tasa de mortalidad con cáncer infantil. Entonces estamos hablando de una necesidad latente, lastimosamente, y que en ese sentido también a nosotros nos ha permitido compartir un poco de la sapiencia que hemos adquirido con el tema del desarrollo de las pelucas especialmente diseñadas para pacientes oncológicos y al mismo tiempo retroalimentarnos de otros sistemas de salud, tanto público como privado, de otro tipo de tratamientos y funciones específicas que nos permiten brindar un mejor servicio para nuestros pacientes oncológicos a nivel nacional. Entonces estamos muy contentos de poder seguir trabajando este tipo de intervenciones, como lo mencionabas, es la tercera ocasión. Uh-huh. y Brasil fue en esta particularidad el territorio escogido. ¿Cuántas pelucas se pudieron entregar y cómo fue la reacción también de los pacientes oncológicos, de las pacientes oncológicas al recibir pues estas pelucas y saber que son parte de un proceso además que implica que haya donadores, donadoras de cabello y que haya quienes las están tejiendo con muchísimo amor también estas pelucas? Claro, siempre salgo a decir que los cabellos ecuatorianos andan dibujando sonrisas por el mundo, entonces la recepción es magnífica, es maravillosa, primero porque todos sabemos que es un hálito de aliento, es un hálito de esperanza, pero también porque nuestras pelucas tienen un desarrollo ya bastante potente, por marcarlo de alguna manera, en el cual se diferencian de lo que usualmente se entrega en una peluca estética. Nuestra peluca tiene tecnología, está tejida a mano, entonces tiene particularidades específicas que acompañan a los procesos de quimio y radioterapia que de por sí son muy incómodos. Entonces, llegar con este tipo de sorpresas a otros espacios, a otros países, genera mucha emoción, mucha expectativa. Se aspira a futuro pues poder seguir haciendo mejores alianzas con ONGs internacionales que permitan que se amplifique el trabajo que se viene haciendo desde la campaña de donar cabello en Ecuador en el 2010. Y Javier, ¿por qué fue seleccionada Río de Janeiro como la ciudad para realizar esta edición y también qué también les motivó a vincular también con el deporte, ¿no? Claro que sí, justamente yo creo que una de las mejores maneras de hacer el trabajo social es vincular a la sociedad, es hacer justamente amigos, es generar nuevos espacios para que los sectores, los actores de la comunidad en sí participen. Uh-huh. Bueno, parte de mi vida es el jiu-jitsu, practico jiu-jitsu y comenté con la gente de la academia del deporte que practicamos nosotros el trabajo que veníamos haciendo y justo se dio la oportunidad de participar en este abierto internacional. Entonces dijimos, ok, vamos a participar, pero démosle un sentido más profundo, visibilicemos la donación de cabello, visibilicemos a los pacientes oncológicos por medio de este impacto internacional que teníamos nosotros como objetivo, y así fue. Salimos con la premisa, yo lucho por los niños con cáncer, tú puedes hacerlo donando cabello, y fuimos hasta Río de Janeiro, participamos en el Rio Winter International Open de la IBJJF, y cada una de las luchas tuvo esa particularidad de prepararnos y estar conscientes de que íbamos a dar un plus add por el tema de los niños con cáncer, y eso nos permitió traer 19 medallas al país. Qué interesante, ¿no? Y cómo ha sido pues también para la fundación el que estas medallas se dediquen a los niños y niñas con cáncer. El equipo, pues tú nos decías, sí, tenía en su preparación como esa consigna, pero ya en el momento de la acción, ¿cómo fue pensar en las infancias que están viviendo con cáncer? Mira, y tuve la oportunidad de ser parte de los competidores y te cuento que durante mi combate los tuve muy presentes
presentes. Trabajo ya 15 años en esta labor y tenía presente los momentos de las coronaciones, tenía presente los momentos de las palabras de los pacientes que te cuentan historias muy duras y muy crudas, y en los momentos que a mí se me puso difícil el combate, pues utilicé esa fuerza que yo he visto muchas veces en los pacientes oncológicos, en los niños que faltándoles una piernita o estando atados a un suero en un hospital, tratan de seguir moviéndose, de seguir dando alegría. Entonces creo que todo eso me sirvió a mí, y hoy por hoy pues pude venir trayendo una medalla de oro. Es decir, para mí la Fundación ahora baña esos pelucas de oro, y eso es una sensación muy sensacional, porque nos hace sentir más chiquitos y más comprometidos para seguir brindando este tipo de acciones en el país y a nivel internacional. Así es. Y bueno, Javier, también conocer históricamente cuántas pelucas ya han entregado desde la Fundación, también qué proyectos se vienen ya después, y me imagino, ¿no?, que ya llegaron a nivel internacional, y a eso también se van a seguir enfocando. Claro que sí. A ver, ya son miles, soy muy honesto, hace rato yo ya perdí la cuenta, son miles de pelucas. Tengo entendido que son más de 2.500 pelucas que hemos entregado en estos 15 años, entonces ha sido una devolución a la confianza de la gente que ha donado su cabello de una manera concreta, de una manera transparente y de una manera tangible, que eso es lo fundamental en el trabajo de las ONG, brindar seguridad y confianza para que la gente siga participando en este tipo de aspectos. Y te comento que este mismo año vamos a terminar haciendo nuestra cuarta intervención internacional. El viernes tomé la decisión, nos vamos a ir a Colombia, a Cartagena, y vamos a seguir vinculados a este tema del jiu-jitsu. Nos vamos a una competencia de la AJP con el mismo lema: yo lucho por los niños con cáncer, así que aspiramos venir trayendo asimismo medallitas para dedicarles, pero sobre todo aspiramos seguir entregando por lo menos unas 10 peluquitas en esta visita que queremos usar a Colombia. Y bueno, ¿cómo puede la ciudadanía en Ecuador seguir apoyando esta causa? La donación de cabello, otras formas de apoyar, cuéntanos más para que se involucren. Claro que sí. A ver, la más fácil y la gratuita siempre es apoyando, siendo voluntario, participando en nuestras actividades, en nuestros eventos, ayudándonos a difundir en redes sociales. Hay muchos mitos erróneos sobre la donación de cabello, entonces si es que nosotros podemos ayudar a aclararlos, pues, y compartirlos entre nuestros familiares y amigos, estamos haciendo muchísimo, porque tenemos un real requerimiento de pelucas alto hoy por hoy, y la otra forma de hacerlo justamente es por medio de la donación de cabello. Son mínimo 20 centímetros de largo. Ecuador es una tierra tan privilegiada que nos crece el cabello maravilloso a todos los ecuatorianos. Nuestra alimentación, nuestra fauna realmente nos permite tener uno de los mejores cabellos en el mundo. Entonces, en ese sentido, donar cabello es un tema de tomar una decisión, la decisión de dibujar sonrisas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos esta mañana compartiendo esta valiosa información. Javier Sandoval, director de la Fundación Dibuja una Sonrisa, y que bueno que ya hayamos podido llegar también a otros puntos del planeta con esto, y como ustedes bien lo dicen, dibujando sonrisas para niños y niñas que son luchadores. Muchas gracias, Javier. Bueno, nosotros seguimos contándoles un poquito más. Javier hablaba un poco de esos intercambios también, de conocer qué pasa con el sistema de salud en otros países, porque el pensar que Ecuador y Sudamérica es un territorio en donde la sobrevida de cáncer sea menor que en otros territorios, también es un llamado de atención, una alerta grande, importante, para revisar cómo está el sistema de salud pública en nuestro país. Y precisamente pues hemos visto desde distintas casas de salud en Orellana, por ejemplo, el Hospital Público Franklin Tello está manifestando que no ingresará más pacientes por necesidades higiénicas. El sábado 26 de julio trascendió un comunicado del director del hospital, ubicado en el cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, donde se pide comprensión a la ciudadanía, pues ya no será posible ingresar más pacientes a la casa de salud por temas higiénicos. Según la casa de salud, desde el pasado 16 de julio, el personal de limpieza que pertenece a una empresa externa se declaró en huelga debido a la falta de pago del Ministerio de Salud, por lo que no han recibido sus salarios desde hace más de 4 meses. Así es, ellos mencionan, estamos sufriendo esta huelga de servicios de limpieza del hospital por no recibir el sueldo desde hace más de 4 meses. Las empleadas contratadas por el Ministerio de Salud a través de una empresa externalizada no relacionada con el vicariato, esto se detalló, y también el director médico informó que el propio personal del hospital
tuvo que asumir la limpieza en la medida de sus posibilidades para atender a la comunidad. Reconoció que, sin embargo, nos vemos en la imposibilidad de ingresar pacientes en el hospital por necesidades de higiene hasta que el Ministerio de Salud pague las deudas. El comunicado indica que todos los pacientes que lo precisan están siendo referidos al Hospital Francisco de Orellana del Coca. También reiteró, las consultas externas permanecen operativas mientras no sea posible mantener un mínimo de limpieza. Para ello pedimos también la colaboración a los usuarios. Y el director del hospital, Guzmán Bernabeu Lorenzo, instó a la comunidad que frente a todo esto, ¿no?, que hacer cortes con los directores del Distrito de Salud, el coordinador de Zona de Salud de Tena y el propio ministro de Salud, reivindicar, les pidió el derecho al servicio a la salud. Bueno, no sabemos si seguirá todavía como director del hospital al hacer este reclamo público. Bueno, ha trascendido este documento en realidad, ¿no? Pero ahí está, esta es la necesidad del sistema de salud pública que está en soletas, que está realmente enfrentando circunstancias difíciles, y lo propio en otro hospital, ¿no? En el Gustavo Domínguez, esto en Santo Domingo, el hospital también está en decadencia por falta de recursos. Los asambleístas Viviana Veloz, Guillermo Báez y Eliana Correa visitaron el hospital público Gustavo Domínguez, ubicado en la provincia de Santo Domingo, de Los Áchilas, donde pudieron constatar la decadencia de la Casa de Salud por falta de recursos económicos. En un video circulado en redes sociales, los legisladores documentaron la falta de medicinas, especialistas y que la infraestructura de esta Casa de Salud está en pésimas condiciones. Los pacientes que fueron también entrevistados denunciaron que no hay ni siquiera camillas para atender a quienes llegan con dolores intensos. Del otro lado, el personal de limpieza indicó que llevan casi 10 meses sin salarios, que reclamó una trabajadora, deberían ser conscientes y pagarnos nuestro dinero mensualmente. Y asimismo, algunos profesionales de la salud mencionaron que no tienen insumos para laborar, y pese a que ya se ha reportado a las autoridades, pues aún no se ha entregado el presupuesto para solventar estas necesidades. Agregaron, por ejemplo, que no hay catéter, no hay insumos, no hay personal auxiliar de enfermería porque el personal jubilado no ha sido reemplazado. Y frente a esta crisis, también la asambleísta Viviana Veloz instó al gobierno a declarar al sistema de salud público en emergencia. La salud debe ser una política de Estado y hay temas que se deben priorizar en este ámbito, puntualizó la legisladora. Gravísimo, realmente gravísimo ver el sistema de salud en estas circunstancias. Yo ponía en mis redes sociales sobre que además se ha disminuido el tiempo de atención de 25 a 15 minutos, y bueno, hay siempre quienes defienden, ¿no? Y dicen, no, 10 minutos es suficiente, ¿no? Como no son sus hijos los que son atendidos. En este país hay un problema gravísimo de diagnósticos tardíos, porque te dicen, no, es dolor de barriga, y resulta que era un cáncer que pudo haber sido tratado a tiempo, ¿no? Era una gastroenteritis y resulta que era apendicitis, y luego llegan ya en una situación ya complicada donde tienes que hacer una cirugía en la que se pone en riesgo la vida de los pacientes, y esto porque ni siquiera le permiten a los médicos que ausculten correctamente a los pacientes, a las pacientes, y que puedan realizar los exámenes necesarios para detectar enfermedades a tiempo y salvarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, pues qué indolencia la de algunos, qué indolencia la de quienes dirigen también nuestro país en este momento. Nos tenemos que despedir con un abrazo siempre fuerte. Gracias a Fausto, a Juan, a Dani, a Gia, a Carmen, a toda la gente que está también en contacto con nosotros, y por supuesto con eso nos vamos, mañana. Pero sigan conectados a la señal de Radio Pichincha. Se vienen las noticias, el Quique Show con las Guarmis. Hasta mañana.